¿Qué onda, dudes? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y pues bien, como les había comentado previamente, les tenía una sorpresa, ¿no? Y pues bien, en conjunto con otros youtubers de Latinoamérica y de España, estaremos realizando una serie de videos dedicadas a una pregunta de la filosofía, ¿no? Y pues bien, en esta ocasión y el tema que nos interesa para este canal es el tema de qué hacer con la filosofía dentro y fuera de la academia. Y pues bien, déjenme presentarlos y o más bien que ellos mismos se presenten, ¿no? Pues Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Palandra Fernández, yo soy de Colombia, egresé de filosofía, soy docente de filosofía y al darme cuenta que mis estudiantes no entendían absolutamente nada, en ocasiones pensé la filosofía tiene que acercarse de una manera más sencilla a los jóvenes si queremos aproximarlos al conocimiento. Entonces hice un canal que se llama Diarios de una Sofía, pueden ir a verlo, y también una cuenta en Instagram donde publico unos mamarachitos y dibujitos donde hablo también de filosofía. Muchas gracias por la invitación, Abraham. Vale, vale. También nos encuentra con nosotros Marcos del canal Marcos Represas. Marcos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Muchas gracias a la audiencia por estar allí. Recuerdo que muchas veces nos preguntamos qué es esto de la filosofía, pero sobre todo, ¿qué puedo operar siendo filósofo dentro de la academia o fuera de la academia? Y me parece que tu pregunta es sumamente importante para todas las personas que quieran acercarse al quehacer filosófico, y espero que les guste a tu audiencia este video y que puede visitar los otros canales para ver las otras preguntas que cada uno de nosotros ha hecho y que hemos hecho una ronda de conversaciones sumamente interesantes. También se encuentra con nosotros Alba. Alba, muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo, aquí con nosotros, perdón. Hola, muchas gracias. Bien, sí, yo soy Alba, tengo un canal de filosofía, soy graduada en filosofía y gestora cultural y nada, me abrí el canal porque estaba en cuarentena, no tenía como proyectos que hacer y necesitaba motivarme en hacer alguna cosa cada semana y pensé que divulgar filosofía de una forma así cercana con referentes de mi generación, pues podía ser una buena manera de ponerme a hacer alguna cosa. Y también se encuentra el día de hoy Lucas de Filosofía en Marcha. Lucas, muchísimas gracias. Hola Abraham, hola a toda la gente del canal de Filosofía Divertida y hola también a toda la gente de acá de la comunidad de la Doxa en otro nuevo video que ya vamos respondiendo bastante a nuestra inquietud de qué es la filosofía, y ahora bueno, dando inicio a un nuevo video. Ok, pues bien, permítanme ponerles un poco en contexto al respecto de esta pregunta, ¿no? Del quehacer filosófico dentro y fuera de la academia. Bueno, en otras preguntas que hemos estado respondiendo a lo largo de nuestros canales, estuvimos hablando sobre la utilidad de la filosofía, ¿no? Y creo yo que en ese punto, o bueno, por lo menos de mi parte, lo empezamos a pensar en un sentido como utilitario, ¿no? Pues bien, o no utilitario, más bien. Entonces, en ese sentido, esta pregunta surge a partir de este contexto, ¿no? Entonces, bien, si no es útil para el sistema, ¿de qué manera se puede hacer útil, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la academia. Entonces, más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? De a qué dedicarnos una vez que terminamos de estudiar esta carrera, o qué hacer con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos en este contexto yo estaba enmarcando esta pregunta, ¿no? De la filosofía dentro y fuera de la academia, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Pues yo creo que es bien complejo porque, bueno, yo pensaba responder esta pregunta de un orden un poco más abstracto, pero no, estamos hablando en términos prácticos, o sea, estamos hablando de plata. La filosofía eso es una carrera bien compleja, porque precisamente por su pertinencia y por su amplitud puede estar en todas partes. Yo creo que la filosofía sirve para todo y para nada a la vez. Entonces podemos estar desenvolviéndonos como docentes, que pues es la labor, digamos, como más común del profesional en filosofía o del filósofo, del licenciado en filosofía, pero también por lo menos Alba es gestora cultural, pero también por lo menos yo tengo amigos que están trabajando haciendo toda la historia de los videojuegos, tengo amigos que trabajan en, digamos, pues yo soy de Colombia, entonces que trabajan con todo lo que tiene que ver con el Tratado de Paz, con lo que pasó después del Tratado de Paz y con todo lo que tiene que ver con justicia transaccional, con reparación de víctimas, con restitución de tierras. Tengo amigos que trabajan como asesores políticos, tengo amigos que trabajan como editores de textos, como redactores de textos, que trabajan en editoriales, en revistas, que trabajan como comentaristas de libros. O sea, hay muchas funciones, porque pues finalmente la filosofía es la madre de todas las ciencias, y como madre pues
está en todas partes. La cosa es hacerse un lugar. Yo creo que más allá, o sea, la filosofía te brinda las herramientas para ver el mundo de manera crítica y para desenvolverte realmente. Creo que en humanidades sobre todo, aunque creo que en otros campos del saber también puede, pero en humanidades puede escoger, yo creo que el campo de acción que quiera. Si uno quisiera, yo cuando empecé a estudiar filosofía, yo decía que yo quería ser filósofa, entonces que yo quería escribir un texto y que me leyera Raimundo y todo el mundo, pues, y firmar autógrafos por el mundo. Mi pretensión era bastante ambiciosa y que eso mi tesis de pregrado y la tesis de maestría solamente lo están leyendo los asesores para criticarme. Entonces, pues bueno, de pronto aterrizar un poquito y pensar que quizá uno no sea el gran filósofo como lo ve, no sé, no va a ser Kant o Heidegger, o quizá sí, quién sabe, pero que va a tener las habilidades para poder enfrentarse, yo creo que en serio, a cualquier escenario. Pues yo quería hablar más de lo que es lo que comentabas tú de la filosofía dentro de la academia, ¿no? Porque aparte de lo que hago, pues también estoy haciendo un doctorado, llevo solo un año, así que ya veremos cómo termina la historia, pero claro, estoy haciendo el doctorado sin beca, es decir, estoy pagando yo para hacerlo, entonces no sé cómo será en vuestros países, pero más aquí en España, lo que viene siendo la investigación en humanidades, hay un presupuesto muy bajo y se dan muy pocas becas. Entonces, si tú quieres seguir ampliando tu conocimiento y no quieres pagarte un máster porque vale mucho dinero y quieres seguir investigando con alguien más cercano y decides hacer un doctorado, es algo que, primero, no te van a tener mucho en cuenta y, segundo, pues que tú estás trabajando de otra cosa para al mismo tiempo estar pagándole a la universidad para trabajar para ellos. Entonces, claro, es muy malévolo, diría yo. Entonces, aparte, las estructuras que tiene la universidad, al menos aquí en España, pues son bastante antiguas. Es casi una institución medieval, me atrevería a decir, porque es súper jerárquica, se basa siempre en constante análisis, evaluación de lo que vas haciendo, que haya un rendimiento constante de tu trabajo, cosa que lo hace pues aún más difícil, porque a veces a lo mejor no estás avanzando, estás dando vueltas a un tema y vas a tardar más de lo que se supone que tienes que tardar a llegar a esto, ¿no? Es decir, se aplican los mismos estándares que se aplican a cualquier investigación científica, cosa que me parece pues estúpida. Y entonces, pues es bastante problemático. Aparte, no sé, también la docencia se basa en un sistema filosófico que se ha quedado muy encarcarado. Es decir, aquí en mi facultad al menos no se enseñaban nada de filósofas, ya no de feminismos. O sea, estoy hablando de mujeres filósofas que no hablaron de feminismo, sino que hablaron de teorías políticas y ahora está entrando ahora porque empiezan a haber profesores que son asociados, que cobran 300 euros al mes para dar clases y están empezando a cambiar un poco los temarios. Pero bueno, no sé cómo lo tenéis vosotros en vuestros países, aquí está bastante chungo, espero que pueda haber cambios, pero es difícil, porque además si se van jubilando los profesores antiguos, en vez de renovarlos por abrir plazas nuevas de profesores fijos de filosofía o nuevos catedráticos, pues por una plaza que se jubila uno, pues abren 3 de asociados que les sale pues mucho más barato. Así que es muy, muy problemático. Bueno, un poco sorprendido también por la realidad de la filosofía en España, que uno quizás a veces, creo que de Latinoamérica, a veces se le imagina que puede ser un poco diferente, pero al parecer no. Al parecer hay que pensar en otros países como Alemania o... 100%. Otro planeta, quizás. Claro. La comunidad de la doxa tiene que fundar un país. Así es, de filósofo. Sí, y esta temática también con estas presentaciones que ustedes iban haciendo y al mismo tiempo iba pensando o rememorando esta tradición académica de la filosofía en la historia de la filosofía. Creo que la filosofía lleva a fundar academias. De hecho, como de las carreras más antiguas que hay junto con teología. Pensaba un poco en eso y en esto de que nos invitó a la primera pregunta, ¿qué es la filosofía? Que estaba en el canal de Marcos Represas. Si no nos fueron a ver, los invito nuevamente a que vayan al canal de Marcos a ver qué es la filosofía. Y en este pasión y este amor por la filosofía, y después que nos preguntamos para qué sirve la filosofía en estos términos de utilidad o no utilidad, que está en el canal de Paola, por si no lo fueron a ver tampoco, me preguntaba, bueno, ¿para qué utilidad hay y qué relación habría entonces entre filosofía y academia? Entonces, al parecer, la academia, pienso, en algún momento, en vez de formar
individuos o personas con espíritu crítico para cuestionar sobre el sistema, terminó formando parte, y como lo habrá visto Foucault u otros autores del siglo XX, educando personas para responder al sistema y no que tengan un espíritu crítico que de alguna forma lo combatan, digamos, con el preguntar y con la molestia de la pregunta. Incluso rememoraba dos hechos característicos que por mi formación en filosofía son los que más estudio. Uno era Nietzsche, que justamente a Nietzsche, por molestar dentro de la academia, lo jubilan y le dan un sueldo de por vida para que no vuelva a intentar pisar una filosofía, una academia, perdón, en lo que le resta de vida. Que ya en la época de Nietzsche ya le había pasado a Lévi-Strauss, que era un teólogo y había escrito un texto justamente que no gustó al entorno académico y teológico de la época y también lo jubilaron. Y después otro de los autores que pensaba en relación a filosofía y academia fue Heidegger, con el discurso del rectorado y su vínculo con la política. Entonces, más allá de esta pasión y todo lo bonito quizás que invita a pensar qué es la filosofía y para qué sirve, también cómo se va entretejiendo a lo largo de la historia con un montón de conflictos y de intencionalidades políticas de distintos países, distintos lugares y ámbitos, que justamente en los que la filosofía justamente termina molestando. Y la realidad de la que hablaba Alba me tocaba muy de cerca porque, bueno, yo había hecho el profesorado en filosofía, en este para qué, digo, como uno a veces no sabe bien para qué sirve la filosofía, o si realmente lo que le interesa es educar a otras personas, aprender a que descubran algún tipo de conocimiento materia. Yo había comenzado por el profesorado, después me enamoré de la filosofía, aunque no sirva para nada y sea molesto. Quizás lo que me gusta es molestar, entonces utilizo la filosofía ahí como medio. Seguí con la licenciatura y todo este tema del doctorado, de las becas, de cómo se va, si bien uno no solamente se tiene que limitar al entorno de la academia para poder trabajar como investigador o como docente dentro de esa institución, y uno puede quizás pasar a ámbitos de publicaciones, de revistas, de editoriales o de otros ámbitos quizás empresariales o políticos, para poder trabajar con una perspectiva filosófica. Creo que hay una intencionalidad también en esta falta de presupuesto en las carreras de humanidades. Yo creo que eso no es por nada, y como bien mencionaba Abraham en el video anterior, estas multinacionales que no se preguntan por la filosofía, que no les interesa esta practicidad de la filosofía y que no sirve para nada, yo creo que al contrario, que esas instituciones tienen una filosofía en la que el pensar o las artes que llevan a cuestionar ciertas cosas tienen que estar desplazadas, y que eso es una mirada filosófica impuesta y sistematizada. Bueno, a mí me asusta un poco la apología de Lucas a ser un tirapiedras profesional. Con fundamento. Con fundamento. A mí me preocupa mucho porque además este canal que está, este contenido, perdón, que está dentro del canal de Abraham y de México, y que México consume mucho el tema filosófico. De hecho, en el ranking uno de los que más me consume es México. Una vez conocí mi primer acercamiento con el tema de la filosofía, fue con un señor. Yo trabajaba en una librería de libros usados para pagarme la carrera de arquitectura, y ya estaba como digamos al final de la carrera, y en eso pues esta persona iba constantemente a la librería, y después al rato me enteré que él era filósofo, pero yo no sabía qué era, ¿verdad?
Y recuerdo que una vez le pregunté, mira, ¿y a qué hace un filósofo? Porque, bueno, un médico opera, te receta, de un abogado te defiende o te acusa, pero ¿qué hace un filósofo? Bueno, y su respuesta fue, bueno, yo estoy desempleado. Pero es una lástima que en las escuelas en general, no solamente la filosofía, en las escuelas en general no haya una formación acerca del emprendedurismo, en cómo tú puedes ser tu propio, incluso que yo hasta actualmente estoy tratando de escaparme del tema emprendedurismo por el tema empresarial, cómo tú saliendo de la academia puedes tener las herramientas para tú, digamos, emprender una forma de ganar dinero autogestionada. Y en ese sentido, es una lástima que en la filosofía eso no se haga porque, como decían ahora, se cree que el filósofo solo podría trabajar dentro del sistema como profesor. Y bueno, hoy en la época del contenido, más bien el filósofo, y además con todas estas ejemplos concretos que daba Paola y que Alba, que trabaja también con la gestión de cultura, es el momento, quizás nosotros estamos viviendo una transición, ¿verdad? Pero es el momento precisamente donde el filósofo tiene cabida en todos lados, porque en una era del contenido, el filósofo puede generar cualquier tipo de contenido que se consuma. Es decir, el filósofo en este momento, además, en una crisis existencial en la que estamos viviendo, donde todos nos estamos preguntando hacia dónde carajo vamos, ya ni siquiera de dónde venimos, ¿verdad? Sino qué estamos haciendo por el hoy. La filosofía en este sentido de buscarnos en una pregunta crítica y de generarnos en nosotros un sentido crítico, un pensamiento crítico, puede ayudarnos a comenzar a darnos respuestas. Es decir, creo que la filosofía, si bien es cierto, no es un oasis en medio del desierto existencial, pues puede ayudarnos, que creo que esto lo comentaba Paola en el video pasado, la filosofía puede ayudarnos a caminar, a transitar, quizás no hacia un oasis, quizás estamos ahí agrandando el desierto nietzscheano, pero por lo menos con un sentido más crítico y no tanto como un borrego, como sí decía Lucas. Es decir, la educación que por cierto, Alba hablando de que allá están en el medioevo, mira, a mí yo no sé cómo decirlo en términos que se entiendan para todos los países, pero a mí se me tumbó el moco. O sea, yo dije, Dios mío, si en España están en el medioevo, de aquí estamos, pero en la época de las cavernas. O sea, aquí estamos, soy uno de los encadenados del mito de Platón. Es decir, qué terrorífico esto, porque la educación lo que está haciendo simplemente son empleados. Por eso hablaba acerca de que la academia no te provee herramientas para emprender o para ejercer un tema empresarial, pero a pesar de que esto sea así, hoy en día la filosofía tiene muchísimo campo fuera de la academia generando contenido. De hecho, sí es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque creo yo que también han dado como en un punto importante, ¿no? Digamos, como qué tanto la misma academia tiene una responsabilidad sobre la inutilidad, digámoslo así, laboral. No sé cómo o en qué contexto esta Alba se empezó a dedicar, digámoslo, como a la gestión cultural, pero mi pregunta sería, en tu carrera de filosofía, ¿te enseñaron lo necesario para llevar la gestión laboral, la gestión cultural, o ya fue, digámoslo, como una habilidad aparte? ¿A qué me refiero con esta cuestión, no? Bueno, para no que, bueno, acá donde yo estudié de filosofía y mi generación de estudiantes de filosofía, sí hubo muchos, pues, no es tampoco por demeritar la labor, ¿no? Pero se dedicaron mucho como a ser meseros, ¿no? Y digo, está bien si es lo que realmente querían. Tengo un amigo que realmente le gusta mucho el tema de los bares, ¿no? Pero muchos otros fueron por un tema es que no encuentro trabajo y es lo que hay, ¿no? Pero en cambio, otro sector de estos se dedicaron también a dar clases, pero otro sector fue, ¿sabes qué? Durante este periodo de aprendizaje de la carrera empezaron a adquirir habilidades adicionales. Tengo una amiga que es traductora
pero para ser traductora, a la par de filosofía estuvo aprendiendo japonés, ¿no? En mi caso, pues yo me empecé a dedicar a los medios audiovisuales, pero también fue una habilidad aparte. Entonces mi pregunta es, si la misma academia filosófica nunca te enseña una habilidad de cómo podemos incorporar la filosofía, digamos, al mercado para poder subsistir, porque finalmente también necesitamos comer, necesitamos comprar videojuegos o todo ese tipo de cosas, ¿no es una responsabilidad entonces también de la misma academia? Y si es una responsabilidad, digamos, es una responsabilidad consciente o inconsciente, no sé, ¿qué opinan ustedes? Bien, yo en mi caso, durante mi carrera, realmente no nos enseñaron nada enfocado más a la praxis de la filosofía. Sí que nos animaban a hacer, pues organizar congresos por nuestra parte o organizar el acto de fin de curso, pues montábamos como un festival de filosofía para exponer los TFGs, eran trabajos de final de grado, pero no nos enseñaban nada, o sea, nada. Sé que ahora hay alguna profesora, esto que decía, una profesora asociada, que cobra muy poco por su trabajo, que ha empezado a animar a los alumnos, en plan, evalúa un trabajo de final de asignatura en el que valora que el trabajo pueda tener una aplicación práctica a nivel de que pueda ser una actividad cultural que se pueda vender a algún sitio. Claro, entiendo que no les da tampoco herramientas, ¿no?, para desarrollarlo. Yo por eso hice mi máster en gestión cultural, donde aprendí pues todo eso de economía, de derecho aplicado a la cultura, de producción, de comunicación, marketing. Entonces, sí, realmente son habilidades que he aprendido aparte. Sí, ¿no? O sea, exacto. ¿Por qué lo pongo? Digo, a lo mejor ya, no sé si alguien más quiere agregar algo. El otro día estuve hablando con mi con mi jefe del trabajo, que también fue mi director de maestría, y era lo que él precisamente siempre gira mucho en torno a ese tema de la filosofía, ¿no? Él es comunicólogo. Entonces me planteaba esta cuestión, ¿no? O sea, tú dices, me decías que tú dices que la filosofía es inútil, pero es por cuestión y por problema, ¿no? Me decía el doctor Ricardo, de la misma filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, si ustedes tienen como un manejo de un discurso ético, imagínate la comunicación, o sea, una ética de los comerciales, una ética de las campañas. Entonces, imagínate, o sea, sí tiene una inserción laboral la filosofía, pero el problema es de que la academia filosófica no hace algo para todo este conocimiento teórico, poderlo insertar, ¿no?, en un tema laboral. No que sea el hito principal de la carrera, pero sí que coadyuve al estudiante a darle herramientas para que al terminar la carrera tenga opciones de dedicarse o a la academia o fuera de la academia, ¿no? Una cuestión así como yo la veía. No sé si... De hecho, no nos enseña a ser youtubers de filosofía. No, sí es, exacto. O sea, y les aseguro porque veo, o sea, esto es una siento que es una buena manera de hacer filosofía fuera de la academia, ¿no? O sea, de dejar de estar acá en las aulas y empezar a divulgarla, pero por otros medios, ¿no? Pero bueno, en mi caso, me imagino que todos ustedes, no es que tuvieran una materia que se llamara edición de videos filosóficos, sino que fueron habilidades que todos nosotros tuvimos que empezar a ver fuera de la carrera, ¿no? Para poder empezar a encontrar un sentido más práctico, un sentido que ayude a la misma filosofía, ¿no? Pero, sí. O sea, sí se trata de que las carreras te vayan a enseñar a editar videos, te vayan a enseñar Premiere, te vayan a enseñar eso, pero pues sí que te ayuden. Planteen la divulgación filosófica como una actividad del quehacer filosófico, ¿no? Y de hecho, ¿cuál será la realidad de la academia en el mundo de la filosofía? Que nosotros y varias personas más que tienen redes sociales y se dedican a divulgar sobre la filosofía, tienen esta necesidad o tenemos esta necesidad de crear canales, generar contenido, buscar a otras personas para debatir, para compartir, para charlar sobre distintas cuestiones, y que si bien me parece o me da la sensación de que a veces la educación siempre va un paso más atrás en lo que va sucediendo en la vida cotidiana, digamos, algo también nos está queriendo decir el sentido de que, más allá de que también hay un montón de gente que no genera el contenido filosófico, hay muchísimo que a veces o te mandan un mensaje privado, o te escriben, o te preguntan, te consultan, te dicen, por favor, habla de tal tema, o explica un poco mejor esto, y sin embargo, no sé, si bien no son la cantidad de canales como puede haber sobre determinado videojuego, hay videos, hay canales de filosofía, y quizás en cada uno de ellos encontrás un video sobre Michel Foucault, por dar un ejemplo.
y cada uno lo va a explicar a su modo, de su perspectiva, de su modo de ver, y sin embargo se puede seguir generando ese debate y esa cuestión. No sé cómo lo ven ustedes, esa necesidad que habrán sentido para generar un espacio para la filosofía. De hecho, la comunidad de la doxa me da la sensación de que es un espacio fuera del ámbito académico de filosofía que tampoco he encontrado en otro ámbito que distintos canales se junten para hacerlo. Entonces, no sé qué los llevó a ustedes, qué los motivó para crear un canal, generar contenido de filosofía y divulgarlo. Bueno, pues en mi caso, a mí lo que me llevó a esto fue que yo me empecé a dedicar como a la cuestión audiovisual, ¿no? Es decir, yo en mi universidad trabajo en la televisora la televisora de la universidad. Entonces, pues ahí me enseñé como a editar, ¿no? A generar como guiones y todas esas cuestiones. Pero, pues digamos, como el contenido académico de divulgación siempre se iba como al lado de las ciencias, ¿no? No tanto al de las humanidades, o no era como el fuerte. Entonces, pues de ahí nació como mi inquietud, ¿no? De cómo puedo, porque también me gusta muchísimo la cuestión audiovisual, ¿no? Hacer documentales, editar me gusta muchísimo, pero yo tenía esa necesidad, digámoslo, como de combinar estos dos ámbitos que me gustan un buen, ¿no? Que es la filosofía, pero que también es la cuestión audiovisual. Entonces, de ahí surgió como esta idea, en mi caso, de generar un canal de divulgación filosófica, ¿no? Como conjuntar estas dos habilidades que, pues, bueno, a lo largo de mi vida he adquirido. Eso fue lo que a mí me llevó a generar este canal. No sé, a los demás. Pues en mi caso, yo siempre he querido enseñar filosofía de una manera distinta. También estudié en un colegio que era sumamente retrógrado, godo. Bueno, en fin, sumamente retrógrado el colegio. Que no me escuchen mis docentes del colegio, lo siento. Pero entonces yo quería enseñar la filosofía diferente a cómo la aprendí, y también de hecho la aprendí en la academia. Yo estoy en una universidad jesuita, la Javeriana de Cali, y pues tiene una formación, no sé, a mí me parece un poco más ortodoxa. Yo quería acercarme a la filosofía de otras maneras y acercar a mis estudiantes a la filosofía de otras maneras. Aparte, yo consumo muchísimo cultura. O sea, me encantan los cultubers, sobre todo los españoles. Entonces yo veía cómo me interesaba por la música y por los acordes con Jaime Altozano. Aún no tuviese ni idea de tocar ni siquiera, no sé, lo que sea en una flauta, y quería aprender de música simplemente porque una persona me lo estaba exponiendo de una manera interesante. Yo no tenía ni idea de arquitectura, pero veía una persona como Ter y la veía, yo decía, te amo y no te conozco y quiero aprender de arquitectura. Entonces yo dije, ¿por qué tengo tanto amor por la arquitectura si en la vida me había interesado? Y es por el personaje que me lo está exponiendo de una manera tan interesante, y me puse a investigar por aparte porque quería aprender más. Y era por esa persona que me estaba... Yo pienso que los youtubers, en este caso nosotros que estamos haciendo como cultura, como algo más diferente, lo que somos traductores. O sea, lo que hacemos es coger... Todo esto es información que perfectamente cualquier persona puede acceder a ella, y pues cualquier persona puede acceder a ella en Google, o sea, o en resúmenes si se quiere. Pero de pronto no va a eso porque es un lenguaje diferente. Y lo que nosotros hacemos es traducir ese lenguaje a un lenguaje un poco más ordinario. Y yo busco desde mi vida millennial y desde mi comportamiento absoluto y completamente millennial, integrar la filosofía a la vida cotidiana. Y gracias a eso, a la admiración que tenía por muchos cultubers, a la necesidad que tenía de mostrarle a mis estudiantes que esa cosa no era tan horrible, y también la necesidad de mostrarles material pedagógico porque veía en internet unos videos aburridísimos. Entonces dije, pues yo voy a hacer mis propios videos y voy a hacer mi propio material pedagógico, y ahí nació mi canal y mis cosas. Bueno, en mi caso, creo que no sé si lo he comentado antes, pero lo empecé porque estábamos en cuarentena. Con el COVID aquí en España se cancelaron todas las actividades, no había trabajo, no podía hacer nada, y necesitaba algo que me motivara pues eso, a trabajar y cada semana hacer alguna cosa, aprender alguna cosa, abrir un libro, leer, porque estaba súper desmotivada con la tesis, y pensé que era una buena manera pues de empezar a motivarme a mí misma a hacer algo. Y aparte también creo que en España tampoco hay como una comunidad de gente que haga filosofía y que no sea súper académica o que esté muy metida en el mundo editorial haciendo libros sobre sus teorías, y que no había mucho esto de divulgación pues más cercana, o que creara una comunidad realmente en torno a la filosofía. Sí que hay canales muy buenos, como por ejemplo el de Adictos a la Filosofía, pero no había esta comunidad que creo que se puede hacer. Y nada, cuando me escribisteis para hacer esto de la comunidad de la Doxo, me pareció súper, súper chulo, y a ver qué tal, a ver cómo vamos. Bueno, en mi caso,
en mi caso, bueno, yo cuando estaba en Venezuela no hice absolutamente nada que tuviera que ver con la filosofía. Y cuando llegué a Costa Rica, que llegué en el 2010, curiosamente comencé a trabajar generando contenidos y además comencé a dar clases en un colegio acerca del tema filosófico y la materia que decía Paola en el video anterior de ética y valores. Ya después de eso estuve casi 4 años y me encantó darle filosofía a los chicos, aprender a que puedan pensar por sí mismos, que no acepten, no digan amén a todo lo que escuchan, a todo lo que leen. Y después, bueno, estuve una etapa en 4 años trabajando en la Asamblea Legislativa con una diputada. Fue un momento maravilloso y después quedé como en el limbo y comencé a ver esto. Yo no era tampoco tan consumidor de YouTube y en esto comienzo a ver algunos canales de filosofía y dije, mira, la verdad es que yo necesito, mientras pueda conseguir una plaza en una universidad, porque quiero dar clases en universidad, acá, en un ámbito académico, esto es lo que me necesito, poder hacer un canal de filosofía para seguir estudiando y poder, digamos, hacer divulgación filosófica y compartir con gente que le interese esto y hacer como lo que decía Pablo, o sea, ser un profesor, pero esto es una manera muy distinta de dar clases, de por lo menos hacer un conversatorio, no tanto una clase, de poder transmitir un contenido filosófico y que la gente lo consuma, lo replique, lo conteste, te tiren las piedras o te tiren las flores, pero que se haga un movimiento de contenido filosófico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección de la comunidad de la Doxa. Recuerden a todos que nosotros somos la comunidad de la Doxa y en cada uno de los canales de Marcos, de Paola, de Alba y de Lucas van a ver una pregunta más que estaremos tratando sobre la filosofía, ¿no? Recuerden suscribirse a este y al canal de todos nosotros. En la descripción les voy a dejar los enlaces de mis compañeros para que también se suscriban a sus canales y puedan ver otra sección, otras preguntas sobre este tema de la filosofía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.